Era una tarde gris en la pequeña ciudad de San Javier. Las nubes pesadas presagiaban lluvia y el viento arrastraba hojas secas por las calles desiertas. En medio de la incertidumbre climática, un chico de unos 10 años, con el rostro sucio y los ojos desorbitados, corría con un papel arrugado en la mano. Su corazón latía con fuerza, impulsado por el miedo y la desesperación. Al llegar a la esquina de una calle, se encontró con un motociclista llamado Javier, que se preparaba para encender su motor. El chico, sin pensarlo 2 veces, se acercó rápidamente. «Por favor, ayúdame», exclamó, extendiendo la mano con la nota. Javier, un hombre robusto con un aire de dureza, detuvo su movimiento y miró al niño. «¿Qué sucede?», preguntó con seriedad. El chico, con voz temblorosa, dijo: «No soy su hijo, necesito que alguien sepa que estoy aquí». Con manos temblorosas, le entregó la nota. Javier, confundido pero intrigado, tomó el papel y lo desenrolló. En él estaba escrito con letras apresuradas: «Ayuda, no soy su hijo». El corazón de Javier se detuvo por un instante. Algo en la mirada del niño le recordó a su propia infancia, llena de abandonos y traiciones. «¿Quién te tiene aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. un hombre malo. Me dijo que si contaba algo me haría daño», respondió el chico, retrocediendo un paso, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Javier se inclinó hacia el niño y con voz suave dijo: «No tienes que temer. Voy a ayudarte, pero necesito que me digas más». En ese momento, un sonido de sirenas rompió la quietud. La policía llegó en cuestión de minutos y el chico, al ver sus luces brillantes, sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Serían ellos los que pudieran ayudarlo? Javier, viendo la angustia en el rostro del niño, decidió actuar. «Aquí está el niño», gritó mientras señalaba a la policía. Los oficiales se acercaron rápidamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos. Javier explicó la situación y el chico, aún temeroso, se aferró a su brazo. «No soy su hijo, por favor, créanme», repitió mirando a los policías a los ojos. Mientras tanto, en su mente, el chico recordaba fragmentos de su vida antes de caer en las garras del hombre que lo había atrapado. Recordaba los días soleados en el parque, jugando con sus amigos, y cómo un día su vida cambió para siempre. Un flashback lo llevó a aquel momento oscuro cuando fue engañado. El hombre se había presentado como un amigo de su padre. «Vengo a llevarte con tu padre», le había dicho. El chico, inocente y confiado, había seguido al extraño sin cuestionar, pero pronto se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Las noches eran largas y aterradoras, llenas de gritos y amenazas. «No debes decir nada», le repetía el hombre, y cada vez que lo hacía, el chico sentía que el miedo lo consumía. De regreso al presente, la policía decidió llevar al niño a la estación para interrogarlo con más calma. Mientras lo hacían, Javier sintió una extraña conexión con él. Sabía que había algo más detrás de esa mirada asustada. «Voy a volver», le prometió, sintiendo que debía hacer algo más por el niño. En la estación, el chico se sentó frente a un oficial, quien le preguntó sobre su situación. A medida que hablaba, la angustia se transformaba en determinación. Contó sobre el hombre, su comportamiento extraño y las amenazas que había recibido. «No quiero volver a ese lugar, tengo miedo», confesó, con lágrimas en los ojos. El oficial, visiblemente conmovido, le aseguró que estaba a salvo y que harían todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, al mirar por la ventana, Javier se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. La vida del chico dependía de él. Mientras la lluvia comenzaba a caer, Javier tomó una decisión. No podía permitir que el niño regresara a ese horror. «Voy a descubrir la verdad», murmuró para sí mismo, sintiendo que su propia infancia lo llamaba a la acción. Se levantó, dispuesto a enfrentar su pasado y las sombras que lo acechaban. Al salir, sintió que esta era su oportunidad de redención, no solo para el chico, sino también para él mismo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. El niño, con la mirada llena de miedo, había dejado caer la nota en las manos del motociclista. Este, aún aturdido por la revelación, sintió que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, sabía que debía actuar rápido. Mientras la policía se acercaba, el motociclista recordó su propia infancia, marcada por el desamparo y la traición. El niño, que se hacía llamar Lucas, había sido secuestrado hacía meses. Las memorias de esos días oscuros se agolpaban en su mente. Recordaba la llegada del hombre que lo había llevado lejos de su hogar. Era un tipo grande,
con una voz profunda que resonaba como un eco en la oscuridad. «Tú eres mi hijo ahora», le había dicho, mientras lo arrastraba a un lugar donde la esperanza parecía desvanecerse. A medida que el motociclista aguardaba la llegada de la policía, Lucas comenzó a contar su historia. «No sé por qué me eligió a mí», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Al principio pensé que era un sueño, pero luego me di cuenta de que era una pesadilla. Las noches en la casa del captor estaban llenas de gritos y sombras. Lucas se encerraba en su habitación, una pequeña celda con ventanas cubiertas por tablones. A través de los huecos lograba ver un poco de luz, pero nunca suficiente para sentir que había esperanza. Me decía que era especial, que me estaba protegiendo de un mundo cruel», continuó Lucas, «pero yo solo quería volver a casa». El motociclista le escuchaba, sintiendo cómo el dolor y la desesperación del niño calaban hondo en su ser. Recordó a su propia madre, quien, tras un accidente trágico, había desaparecido de su vida. «Yo también he estado perdido», le dijo intentando conectar con la angustia de Lucas. «Pero hay personas que pueden ayudarte. La policía está aquí para protegerte». Justo en ese momento, 2 agentes de policía llegaron al lugar. Con calma y determinación, se acercaron a los dos. «¿Qué ha sucedido aquí?», preguntó uno de ellos, observando la expresión asustada en el rostro de Lucas. «Este niño necesita ayuda», dijo el motociclista, entregando la nota que Lucas había escrito. «No es el hijo de ese hombre. Está en peligro». Los agentes intercambiaron miradas, sabiendo que cada segundo contaba. «¿Dónde está tu captor, Lucas?», preguntó la agente, con un tono suave que buscaba tranquilizar al niño. Lucas apuntó hacia una dirección lejana. «En la casa al final de la calle. Tiene una camioneta blanca». Mientras la policía se preparaba para actuar, el motociclista sintió un impulso de proteger a Lucas. «¿Por qué no me dijiste antes que necesitabas ayuda?», le preguntó, intentando entender la lógica del miedo que había mantenido a Lucas cautivo por tanto tiempo. «Tenía miedo. Siempre me decía que si hablaba me haría daño», respondió Lucas, con la voz temblorosa. El motociclista se sintió conmovido. Sabía que a veces el miedo podía ser un enemigo más poderoso que cualquier captor físico. «Pero estás a salvo ahora. Nunca más volverás a sentirte así», le prometió. Mientras los agentes se comunicaban por radio, el motociclista notó cómo la tensión aumentaba. «Si todo sale bien, ¿qué harás primero cuando estés libre?», le preguntó a Lucas, intentando distraerlo de la inminente acción. Lucas pensó por un momento antes de responder: «Quiero ver a mi madre, y quiero que ella sepa que nunca dejé de buscarla». El motociclista sonrió, admirando la valentía del niño. «Esa es la mejor decisión que puedes tomar». En ese instante, una explosión de sirenas rompió el silencio, y los policías se prepararon para actuar. El motociclista, sintiendo que su propia vida estaba en juego, se unió a ellos. Sabía que debía defender lo que era correcto, no solo por Lucas, sino por todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados en la oscuridad. Las luces de la policía iluminaban la calle, reflejando las sombras de un pasado que necesitaba ser confrontado. El motociclista no podía evitar sentir que su propia historia estaba entrelazada con la de Lucas. Era un momento crucial, donde la verdad y la justicia estaban a punto de salir a la luz. Si quieres saber cómo termina esta historia y cómo Lucas logra reencontrarse con su madre, no olvides dejar tu like ahora. Tu apoyo es vital. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados cuando el motociclista, con la nota arrugada en su mano, decidió que no podía perder más tiempo. La angustia en los ojos de Lucas despertó en él una determinación inquebrantable. Sabía que debía actuar rápidamente, y la policía era su mejor opción. Mientras Lucas se abrazaba a su rodilla, el motociclista se acercó a su motocicleta, sacó su teléfono y marcó el número de emergencia. La voz al otro lado de la línea era firme, pero la preocupación se notaba entre las palabras. «¿Puede repetir eso, por favor? Un niño está en peligro. ¿Está seguro de que no es su hijo?», preguntó el operador, intentando obtener más información. El motociclista respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. «No», él me lo dijo claramente. «Necesita ayuda. Hay alguien que lo tiene contra su voluntad», insistió mientras miraba a Lucas, que mantenía la mirada fija en el suelo. «Por favor, envíen a alguien. No hay tiempo que perder». La respuesta del operador fue rápida. «Enviamos una unidad al lugar. Mantenga la línea abierta y trate de calmar al niño». El motociclista asintió, decidido a ser fuerte por Lucas y por sí mismo. Lucas, sintiendo la tensión en el aire,
levantó la vista. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz temblorosa. El motociclista se agachó a su altura, intentando infundirle confianza. «Vamos a esperar a que lleguen. Están en camino y tú no estás solo. Te prometo que todo va a estar bien». Mientras esperaban, el motociclista recordó su propia infancia. Había pasado momentos difíciles, pero siempre había tenido alguien que lo apoyara. Esa conexión lo había salvado. Ahora estaba decidido a ser la luz en la oscuridad de Lucas. Sin embargo, los recuerdos de su propio pasado también traían a la mente un secreto que había guardado durante años, una traición que había cambiado su vida por completo. Poco después, las sirenas de la policía resonaron en la distancia. Lucas se encogió al escuchar el sonido y el motociclista se dio cuenta de que el niño necesitaba más que nunca su apoyo. «Recuerda lo que hablamos. Ellos están aquí para ayudarte. No tienes que tener miedo. Vamos a salir de esta juntos», le dijo con voz firme. Finalmente, 2 patrullas llegaron al lugar y varios oficiales se acercaron. «¿Cuál es la situación?», preguntó uno de los policías. El motociclista se levantó señalando a Lucas. «Este niño necesita ayuda. Dijo que no es su hijo, que alguien lo tiene contra su voluntad». Los oficiales intercambiaron miradas serias y uno de ellos se agachó para hablar con Lucas. «Hola, pequeño, ¿puedes decirnos qué está pasando?», le preguntó con voz suave. Lucas, mirando al motociclista como si buscara su aprobación, comenzó a hablar. «Me llamo Lucas. Mi mamá me dejó con un hombre que no es mi padre. Él dice que soy su hijo, pero no lo soy. Necesito volver con mi mamá». La tensión en el aire se hizo palpable. Los policías tomaron notas y comenzaron a hacer preguntas, mientras el motociclista observaba, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Sabía que la verdad estaba saliendo a la luz, pero había algo más que inquietaba su mente. ¿Quién era realmente el captor de Lucas y cuáles eran sus intenciones? Mientras los policías recogían información, un hombre apareció a lo lejos, caminando con paso decidido. La figura era familiar para el motociclista y un escalofrío recorrió su espalda. Era el mismo hombre que había estado con Lucas antes. «¡Lucas!», gritó el hombre, su voz llena de desesperación. «¿Por qué estás aquí? Ven conmigo». El motociclista, sintiendo que la situación podía volverse peligrosa, se interpuso entre Lucas y el hombre. «Detente. No te acerques. La policía está aquí», advirtió con firmeza, mientras los oficiales se preparaban para actuar. En ese momento, la verdad comenzó a desmoronarse, revelando secretos y mentiras que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. Lucas se aferró a la mano del motociclista, buscando protección y apoyo. La tensión aumentó y el momento decisivo estaba por llegar. Las decisiones difíciles estaban a la vuelta de la esquina y el motociclista sabía que debía proteger a Lucas a toda costa. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba y el futuro de ambos pendía de un hilo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campana. No querrás perderte lo que sucede a continuación. El sonido de las sirenas rompió el silencio de la tarde, mientras el motociclista, Javier, permanecía en un estado de alerta. Lucas estaba detrás de él, temblando de miedo, y el hombre que lo había estado reteniendo se acercaba lentamente. No había tiempo que perder. La policía había llegado, pero la situación seguía siendo peligrosa. «Él no es mi padre», susurró Lucas, su voz apenas audible. Javier se agachó para estar a la altura del niño, buscando en sus ojos una confirmación de su verdad. «Lo sé», respondió Javier con firmeza, intentando transmitirle seguridad. De repente, un grupo de policías apareció, armados y listos para actuar. El hombre, al darse cuenta de que su tiempo se había acabado, se volvió abruptamente. «No se interpongan», gritó, su voz llena de desesperación. En ese momento Javier sintió cómo una oleada de adrenalina lo invadía. Sabía que debía proteger a Lucas a toda costa. Los oficiales tomaron posiciones, pero Javier no podía esperar. «¡Atrás!», ordenó acercándose al captor. «Lucas, corre hacia los policías», le dijo sin apartar la vista del hombre. El niño, que había estado paralizado por el miedo, finalmente reaccionó y corrió hacia la seguridad de los oficiales. «¡Alto!», gritó un policía, apuntando su arma hacia el captor. «Suelta al niño y levanta las manos». Sin embargo, el hombre, ahora acorralado, se aferraba a la idea de que podría salir de esta situación. «No tengo nada que ver con esto»,
dijo su voz temblando. Javier miró a los policías buscando su apoyo. «Es un mentiroso. Lucas es un niño inocente, no su hijo», exclamó, sintiendo la urgencia de que la verdad se revelara. La tensión en el aire era palpable. El captor, sintiendo que su mundo se desmoronaba, gritó en respuesta: «No saben nada. Él es mío, no me lo pueden quitar». Los policías rodearon al hombre, pero Javier sintió que había más en esa historia. «¿Por qué lo tienes? ¿Qué le has hecho?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. El captor, en un intento de desviar la atención, comenzó a hablar de secretos, de un pasado que lo había llevado a esa locura. «Ustedes no entienden el dolor que he sufrido. Lucas es solo una parte de mi venganza», reveló, y Javier se dio cuenta de que la historia era más compleja de lo que había imaginado. «¿Venganza? ¿Sobre qué?», cuestionó Javier, su voz firme pero llena de confusión. El hombre, desesperado, comenzó a hablar de una traición que había marcado su vida. Reveló que había perdido a su verdadero hijo en un accidente y que culpaba a una familia rica que había estado involucrada en una red de corrupción. «Lucas es mi forma de hacer justicia», dijo, su mirada perdida en el vacío. La policía, ahora más alerta, comenzó a entender la gravedad de la situación. «Basta, no puedes tomar la justicia por tu mano», le dijo el oficial más experimentado, tratando de calmar la situación. Javier, aún sin poder creer lo que escuchaba, sintió que cada palabra del captor lo llevaba más cerca de una verdad dolorosa. Mientras el diálogo se intensificaba, Lucas miraba desde la distancia, sintiendo la tensión. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero aún tenía preguntas sin respuesta. Javier, mirando al niño, comprendió que la vida de Lucas estaba en juego y que debía actuar. Sin previo aviso, el captor decidió que era hora de escapar. Se lanzó hacia Javier, tratando de aprovechar la confusión, pero los policías preparados intervinieron rápidamente, sometiendo al hombre en el suelo. Javier respiró aliviado, mientras Lucas corría hacia él, abrazándolo con fuerza. «Estás a salvo, Lucas», exclamó Javier, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Sin embargo, en medio de la confusión, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Sería posible que la historia del captor tuviera algo de verdad? ¿Podría haber más secretos ocultos en esta oscura trama? «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas con sus ojos llenos de temor. Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad, respondió: «Ahora debemos asegurarnos de que estés a salvo y que la verdad salga a la luz». La situación se calmó, pero una nueva batalla comenzaba. Javier sabía que el camino hacia la verdad sería complicado y que cada decisión contaría. En su mente se repetía una pregunta: ¿cuál es el verdadero significado de justicia? El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Javier, aunque había logrado rescatar a Lucas, no podía quitarse de la mente la traición que había sentido. Mientras observaba a su amigo ser llevado a un lugar seguro por los agentes de policía, una sensación de vacío lo invadía. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Lucas?», pensaba, recordando las palabras que el niño había escrito en la nota. Esa simple frase, «ayuda, no soy su hijo», había desencadenado una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Javier se dio cuenta de que no solo había salvado a Lucas, sino que también había destruido la imagen que tenía de él. La verdad sobre el captor era más compleja de lo que había imaginado. En el interrogatorio, el hombre había revelado que había sido un amigo de la infancia de Javier, alguien que había caído en un oscuro camino debido a su envidia y miedo. «Nunca quise que esto pasara, solo quería que el mundo supiera que yo también existía», había dicho. Con lágrimas en los ojos, Javier se sintió abrumado. ¿Era realmente un villano o las circunstancias lo habían llevado a la locura? Mientras tanto, Lucas se encontraba en la comisaría, rodeado de agentes que intentaban reconstruir su historia. «Nunca quise que me llevaran, solo quería volver a casa», decía el niño, con la voz entrecortada. La mirada de Lucas era un reflejo de su confusión. ¿Dónde estaba su hogar realmente? La vida que conocía se había desmoronado en cuestión de horas. Los padres de Lucas, al enterarse de la situación, se apresuraron a llegar a la comisaría. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su hijo con fuerza. «Nunca dejaré que esto vuelva a suceder», prometió, mientras el padre, con un semblante sombrío, se preguntaba si había fallado en su papel como protector. La familia, que parecía unida, ahora enfrentaba la dura realidad de que el amor no siempre es suficiente. Javier, al salir de la comisaría, sintió la necesidad de hablar con ellos. «Lo siento mucho.
No sabía lo que estaba pasando, dijo, pero las palabras parecían vacías. La madre lo miró con desconfianza. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?, preguntó, su voz llena de dolor. Javier no podía responder. Sabía que su culpa era profunda. La traición de su amigo lo había llevado a un camino oscuro, y ahora él era parte de esa historia. Mientras caminaba por las calles, reflexionaba sobre el significado de la bondad y la maldad. ¿Qué es lo correcto?, se preguntaba. La vida estaba llena de matices, y los límites entre el bien y el mal eran difusos. Su mente divagaba entre recuerdos de su infancia, donde la inocencia reinaba y los problemas parecían lejanos. Al caer la noche, Javier decidió visitar a su antiguo amigo, el captor de Lucas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Porque me olvidaron, respondió el hombre, su voz quebrada. Solo quería que alguien me viera. En ese momento, Javier comprendió que la desesperación podía llevar a decisiones terribles. La vida no era solo blanco y negro. Había sombras en cada rincón. De regreso a casa, Javier encontró una carta en su buzón. Era de Lucas. Gracias por ayudarme. A veces, las personas que parecen malas solo están perdidas, decía. Las palabras del niño resonaban en su corazón. A pesar de todo lo que había sucedido, Lucas había encontrado la capacidad de perdonar y ver más allá de las circunstancias. Sin embargo, Javier no podía dejar de pensar en la traición de su amigo, el captor. Aquella amistad que había sido tan pura en su infancia se había convertido en un eco de dolor. Recordaba cómo habían compartido risas y sueños, y ahora se preguntaba si alguna vez había visto las señales de su caída. ¿Podría haber hecho algo diferente?, se cuestionaba, sintiendo que la culpa lo consumía. El epílogo de esta historia no era el cierre que todos esperaban. Las consecuencias de los eventos se sentían en la vida de todos los involucrados. Javier sabía que su relación con Lucas nunca sería igual, pero había un nuevo entendimiento entre ellos. La vida había cambiado, y con ella, sus perspectivas. La traición había dejado cicatrices, pero también había abierto un camino hacia la empatía. En la quietud de la noche, Javier miró al cielo estrellado. A veces, las lecciones más duras vienen de los lugares más oscuros. La verdad es un camino complicado, pensó, pero es un camino que debemos seguir. Y así, se dio cuenta de que, aunque el dolor y la traición habían marcado sus vidas, también había espacio para la redención y el perdón. Finalmente, Javier comprendió que el verdadero desafío era vivir con las decisiones tomadas y buscar siempre la luz, incluso en los momentos más oscuros. La vida seguiría adelante, y él estaba decidido a encontrar su propio camino hacia la esperanza, sabiendo que cada paso lo acercaba un poco más a la comprensión de su propia humanidad.